hemos quedado en hacer esta sesión sobre la Europa desarmada ante la pandemia. Bueno, ahora estos últimos días pues ha habido toda una serie de previsiones y de análisis de los principales organismos internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional, pero también el del Banco de España o la OCDE, muy interesantes en sus datos y realmente tienen una componente alarmista y de caída, ¿no? de toda la economía y de la evolución y de la previsión. Digamos que lo más destacado aquí también es que se preocupan mucho de que para la recuperación, que no se sabe cuándo vendrá, y para el trabajo, que se preocupan ahora de la gente trabajadora, pues es necesario sobre todo cuidar e incentivar las empresas y el gran capital, las finanzas. No lo dicen exactamente así, pero ese es el fondo. Bueno, y ahora acabo de ver así rápidamente, pero en diagonal, la entrevista con Marisa Matías, eurodiputada del Bloco de Esquerda de Portugal, que se plantea esa cuestión de que es la última gran oportunidad, dice, eso es un poco retórico, de la Unión Europea para ser un proyecto solidario. Bueno, tenemos que, estos son márgenes, hicimos unas preguntas a Fernando y él dirá, bueno, para presentarlo, bueno, Fernando ahora es eurodiputado de Ahora Repúblicas. Ahora Repúblicas es una coalición para las elecciones europeas, básicamente entre Esquerra Republicana, Euskal Herria Bildu y el Bloque Nacionalista Gallego, con algunas otras organizaciones más pequeñas, digamos, nacionales. Cántabras, aragonesas, canarias, bueno, está bien, muy bien. Bueno, Fernando es un conocido de nosotros, ¿no? De la gente de la Aurora y del POR, participó en algunos congresos activamente y contamos con sus aportaciones, y también en los diálogos de Bastán a través de la misma Fundación Socialismo Sin Fronteras, que monta pues estas sesiones de seminario o de debate. Entonces, bueno, muchas gracias, Fernando, por participar. Muchas gracias a todas las que participáis y dedicáis este tiempo a esta sesión. Y bueno, tienes la palabra, Fernando. Bueno, gracias, Francesc, que es un placer estar con vosotras y con vosotros, sobre todo, bueno, pues porque como acaba de decir ahora mismo Francesc, pues es un poco como estar en familia, ¿no? Un sitio donde puedes hablar tranquilamente y saber que cualquier cosa que digas no va a ser tomada mal ni bien, sino que simplemente, bueno, pues va a ser una aportación a un debate que tenemos que dar entre todos y todas, porque al fin y al cabo yo creo que lo que nos interesa es, bueno, hacer un diagnóstico, evidentemente, pero como decía Karl Marx, ¿no? Pues simplemente nuestra misión es transformar las cosas y ver qué papel en este caso tiene que jugar la izquierda en ese sentido, ¿no? Bueno, voy a hacer una fotografía un poco general de la situación. Ahora yo creo que cabe hablar un poco de una situación pre-COVID y post-COVID, ¿no? Como los grandes acontecimientos históricos mundiales, pues se suele hacer ese tipo de diferencias en el tiempo. Y yo quiero recordar que en la situación anterior al COVID-19 ya partíamos de una coyuntura en la cual la credibilidad de la Unión Europea estaba seriamente afectada por la experiencia, básicamente, bueno, acumulada durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero especialmente del pasado decenio y la salida de la crisis de deuda del 2008, ¿no? Hay que recordar, pues, bueno, quizás no hace falta en un espacio como este hacer mucho recuerdo, pero la Unión Europea fue implacable con las clases populares y priorizó el pago de la deuda y la imposición de los límites de gasto, lejos de proteger a la gente más afectada, a los ciudadanos más afectados por la crisis económica, pues los abandonó a su suerte, rescató a los bancos y restringió además las capacidades de los Estados miembros para el gasto y
y la protección social, ¿no? Y todo esto, bueno, pues a todo esto le podríamos añadir el trato denigrante que dio a los Estados miembros que tuvo que rescatar y como paradigma todo lo ocurrido en Grecia, ¿no? Por lo tanto, bueno, partimos de una situación de un crecimiento exponencial del desapego hacia Europa, que por gran parte de la ciudadanía se ve como una fuente de problemas, de desentendimiento, una superestructura, bueno, lejana, burocrática, elitista y, como decía, pues que no baja a la realidad o que cuando lo hace pues es para mal, ¿no? Y esa, yo me atrevería a decir que esa sensación generalizada ha tenido mucho que ver con el crecimiento de la ultraderecha en distintos lugares de Europa, en algunos tocando posiciones de poder o en otros condicionando realmente el margen de actuación de diferentes gobiernos de estados de la Unión. Una ultraderecha que en ese caldo de cultivo que decíamos antes ha sabido acoger, como ha hecho tradicionalmente, el enfado, el descontento, la decepción generalizada de la gente y, bueno, pues lo ha agitado en esa coctelera con grandes dosis de xenofobia, entre otros componentes, con la excusa de los refugiados y la política migratoria, ¿no? Toda esta serie de mantras xenófobos y de ultraderecha que ya conocemos, vienen a quitarnos el trabajo, etcétera, etcétera, y que pues en lugares hay que reconocer de extracción obrera, pues suelen calar, bueno, pues lamentablemente, pero es así. Y además yo creo que es bueno desde un comienzo subrayar que en esa situación la izquierda europea ha estado muy ausente. Yo creo que tenemos que ser autocríticos y ser conscientes de que no hemos sabido ofrecer una alternativa de pelea, una alternativa de dignidad a la gran parte de las clases populares, que no nos ha llegado a percibir, bueno, a cada uno en la medida de sus responsabilidades, ¿verdad? Pero en general no han percibido, no se ha percibido a la izquierda europea como una alternativa creíble y una alternativa factible a la hora de poder dar soluciones a todas esas personas, básicamente, como decía, de las clases populares, ¿no? Esa era un poco la foto y de repente llega el Brexit, además, pone todo patas arriba. El Brexit tiene una afección muy importante, no solo para los británicos, sino también para el resto de europeos en términos del día a día. En este año de renegociación de la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, pues bueno, hay que abordar miles y miles de tratados y microtratados bilaterales para volver a regular un montón de aspectos que ahora no se sabe si va a poder ser factible o no en este plazo de finales del 2020, por lo cual, bueno, el otro día Michel Barnier, que es el responsable negociador de la UE en este caso, estaba hablando ya abiertamente de que lo ve casi imposible y que lo más probable es que se vaya un Brexit duro. Y un Brexit, como conocéis, que Estados Unidos y Rusia han impulsado muy descaradamente, incluso con medios no legítimos como la desinformación y las fake news, y han aprovechado esa ola nacionalista excluyente y yo diría, en cierta manera, también muy xenófoba en el Reino Unido para debilitar la posición, con ese objetivo, ¿no? Debilitar la posición de fuerza de la Unión Europea en el contexto del mundo multipolar. Trump quiere construir su puente comercial a Europa a través del Reino Unido, además, y Rusia, pues por otra parte, quiere seguir debilitando a una Unión Europea cuyo centro norte geográfico pues es cada vez más dependiente de las exportaciones de gas ruso, ¿no? Y en toda esa situación de desnorte, bueno, el Parlamento Europeo, me parece esto importante, o sea, que no es algo que lo diga yo o que no lo comenten responsables políticos o institucionales de la izquierda, sino que es una situación de desnorte palpable, tanto que el Parlamento Europeo anuncia en enero de este año la puesta en marcha de una conferencia sobre el futuro de la Unión, ¿no? Demostrando que el neoliberalismo europeo necesita volver a situar en sus raíles el proyecto político de integración en términos favorables a sus propósitos y en términos geopolíticos reafirmarse en su unidad y en su viabilidad como proyecto entre Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? En ese mundo multipolar que nos está tocando vivir. Esa era la fotografía que teníamos hasta principios de marzo de este año.
Y en esas pues llega toda la crisis del COVID, ¿no? Y como comentaba antes de comenzar la charla, creo que es muy importante dedicarle un poco de atención al plan de recuperación que ha anunciado la Comisión Europea, porque resumen en su esencia cuál es el nivel político al que la Unión está dispuesta a jugar en estos momentos, ¿no? Sabéis que lo que hay encima de la mesa es una propuesta de la Comisión, lo que se refiere a los fondos, etcétera, etcétera. Es una propuesta porque todavía tiene que aprobarlo el Consejo Europeo. Previsiblemente querían hacerlo ahora, en junio. El Estado español tiene un interés enorme en que se haga antes de julio, porque bueno, tiene en riesgo la propia liquidez con todos los enormes pagos que están teniendo que hacer con el tema de bueno, pues, subsidios de desempleo, ERTES, etcétera, etcétera. Pero todo apunta, esta semana pasada que estuve en Bruselas, bueno, nos dijeron que están hablando ya de que esto antes de septiembre de este año va a ser muy difícil que se apruebe en el Consejo Europeo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, estados como el español, por ejemplo, van a pasar por unas dificultades añadidas de falta de liquidez. Entonces, como os decía, esto todavía no está aprobado, es una propuesta, pero bueno, conocéis como la presidenta von der Leyen, la presidenta de la Comisión, ha anunciado un plan que va a sumar 2,4 billones de euros, que incluyen 1.850.000, o sea, 1.850 millones de euros, o sea, lo que es 1.850.000 euros en nuevos fondos añadidos al pack de primera respuesta que ya se hizo en abril, ¿no? De 550.000 millones de euros. Entonces estamos hablando de, como digo antes, 1,85 billones de euros. A esa cantidad de 1,85 billones de euros, que es el pack que se lanza ahora, consiste en, por una parte, 750.000 millones de euros, que son de nueva financiación para los Estados miembros, que van a ser prestados por la Comisión, que los va a conseguir por medios habituales en los mercados financieros, y esto es lo que están denominando Próxima Generación Unión Europea. Próxima Generación Unión Europea, el Fondo de Recuperación Europeo, 750.000 millones de euros. Y de esos 750 millones de euros, 500.000 millones de euros van a ser dedicados a un programa que se llama Facilidad de Recuperación y Resiliencia. Estos son transferencias y subvenciones, en teoría un dinero que no hay que devolver, y luego 250.000 millones de euros habilitados en crédito para los Estados miembros. También se ha hablado como instrumento de recuperación una cantidad de 1, billones de euros, pero que en realidad eso corresponde al marco financiero plurianual, que sabéis que es como se denomina al presupuesto de la Unión Europea, que se recauda por medios propios y particularmente pues, aportaciones de los Estados miembros, y esto es el presupuesto, podríamos decir, de la Unión del 2021 al 2027. La cantidad de 1,1 billones de euros que se está poniendo en estos momentos sobre la mesa es importante tener en cuenta, es inferior incluso a la que la propia Comisión propuso para el presupuesto en el 2018, ¿no? Entonces, estamos hablando, yo creo que esta cantidad la dejamos aparte porque esto es presupuesto, esto no son fondos especiales, no son fondos extraordinarios. Evidentemente, con toda la crisis del COVID, se reorientarán partidas a cubrir necesidades causadas por la crisis del COVID-19, pero no son fondos extraordinarios. Y entonces lo que hablábamos es de una propuesta, la Próxima Generación Unión Europea, ese nombre tiene, de 3/4 de billón de euro, que pretende, de alguna manera se ha presentado como una sorpresa un poco agradable, ¿no? Por parte de la Comisión. Muchísima gente no pensaba que la Comisión iría a llegar a esas cantidades en fondos incluyendo fondos de no devolución, o sea, transferencias y subvenciones. Una sorpresa agradable después de que Alemania y Francia previamente ya hubieran acordado que la cantidad iba a ser de medio billón, ¿no? Aquí quiero subrayar, no olvidemos que mientras Francia y Alemania están acordando que esa cantidad sea de medio billón, el Parlamento Europeo, el propio Parlamento Europeo, en la semana anterior aprobó una resolución pidiendo a la Comisión Europea que ese Fondo Global de la Recuperación fuera de 2 billones de euros. 2 billones de euros, ¿no? Y la respuesta que viene de Próxima Generación Unión Europea es de 3/4 de billón de euros. O sea, no llega ni de lejos a la mitad de lo que exigía el Parlamento Europeo, que no era ni de lejos una cuantificación exagerada, sino que se ajustaba bastante un poco a las necesidades que se prevén que la crisis de la COVID-19 va a generar en toda Europa, especialmente
en los países del sur. En esas circunstancias es claro, es altamente improbable que la Comisión se haya lanzado con una propuesta de 3/4 de billones de euros sin el visto bueno de Alemania y Francia. Y se puede decir que, bueno, pues que la filtración previa que hubo franco-alemana pues fue una especie de ejercicio, ¿no?, de globo sonda un poco para bajar las expectativas. Y también implica que especialmente Alemania, entrando en esas cantidades, se ha dado cuenta que cualquier salida a esta situación implica transferencias, implica subvenciones y no solamente préstamos, y que han aceptado pues que sin una gran inyección de dinero sin retorno o a muy bajo interés a los países del sur, el proyecto europeo corría un gran riesgo de ruptura, ¿no?, en la dirección de lo que decía Francesc, que hoy se recoge en una entrevista a Marisa Matías del Bloco de Izquierda de Portugal en público, creo que has dicho. No podemos olvidar que Alemania, y estos que ahora denominan los 4 frugales, Holanda, Dinamarca, Austria y Suecia, pues tienen sus mercados en Europa y muy particularmente en los países del sur, ¿no? Y la reacción de los mercados en dichos estados pues podría ser brutal si siguieran persistiendo en sus posiciones insolidarias, cosa que todavía están haciendo, pero bueno, yo creo que cabrá ver como posible una frenada en esa posición. Por lo tanto, insistimos en que hay que insistir en que no estamos hablando de transferencias por valor de 2,4 billones de euros, que se está diciendo por ahí, sino que desmontando toda esta parafernalia, ¿no?, con la que se anunciaron los fondos, estamos hablando de algo menos de una cuarta parte de esa cantidad. Medio billón de euros va a llegar como transferencias y subvenciones, el resto llegará en forma de gasto corriente de la Unión o en préstamos, pero serán fondos que habrá que devolver, con intereses muy bajos, pero que hay que devolver, hay que pagarlos, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que, por una parte, haciendo una cesión dialéctica en positivo, ¿no?, yo creo que hay que decir que si miramos a esos 750.000 millones de euros, esos 3/4 de billón de euros de próxima generación europea, pues teniendo en cuenta la historia de la Unión Europea, es una cantidad significativa que sin duda pues va a tener un impacto muy, muy positivo porque las necesidades sociales van a ser enormes. Es un paso sin precedentes, se puede decir, no ha ocurrido anteriormente que se hayan habilitado fondos de ese tipo ni de esas cantidades por medio de un instrumento común de deuda y que además 2/3 de esa cantidad sean transferencias, o sea, sin devolución. Un paso importante. Pero hay que tener presente que, como he dicho anteriormente, esto es una propuesta, no ha sido refrendado por los Estados miembros en el Consejo Europeo y bueno, tenemos que tener muy presente que esto va a llegar en una situación económica peliaguda en la que estos fondos se van a habilitar una sola vez. O sea, estos no son fondos que se dan ahora y que de aquí a un año o dos pueden ponerse en marcha de otra manera, porque son cantidades excepcionales que la Unión Europea no tiene capacidad, por lo menos en los parámetros actuales, fiscales, etcétera, etcétera, de volver a repetir a corto plazo. Y en una situación en la que se prevé, según el Banco Central Europeo, una retracción del PIB de 12 puntos para este año y una recuperación de alrededor de 4 puntos el año que viene, ¿no? O sea, llegaríamos a finales del 2021 con un resultado neto de pérdida de 8 puntos de PIB, cuando hay que recordar, en la crisis de deuda del 2008, pues Europa perdió 4 puntos de PIB, ¿no? O sea, estamos ante algo de magnitud muchísimo, muchísimo mayor. Un aspecto importante es, claro, que llegue dinero siempre está muy bien, pero hay que subrayar que el paquete principal en forma de transferencias de este fondo de próxima generación Unión Europea va a llegar en formas de inversiones y de reformas que va a tener que decidir cada Estado miembro, y importantísimo, que también va a venir condicionado en el gasto. O sea, a pesar de ser transferencias y subvenciones, no se va a poder gastar de cualquier manera. No va a venir condicionado como, por ejemplo, llegaron los fondos de rescate a Grecia o a Portugal o a Irlanda, ¿no?, con imposición de medidas, los memorándums de entendimiento, todos y todas recordáis los hombres de negro y todo aquello. No de esa manera, pero sí con un condicionamiento macroeconómico al estilo que acostumbra el FMI, que son, podríamos decir, sólidas recomendaciones, entre comillas, ¿no?, que se hace a cada Estado miembro de parte de la Comisión Europea, que se conocen como semestre europeo, ¿no? Y que en el caso del Estado español hablan de temas interesantes, de consejos interesantes a nivel global, como reformas hacia la transición verde,
mejorar los sistemas sanitarios, el empleo o el tema del reto de la digitalización, pero que luego en la práctica, en las medidas concretas, a la hora de buscar esos objetivos, pues suelen plantear temas como de gran afección social, como el tema de, por ejemplo, subir la edad de jubilación, facilitar el despido y la flexibilidad laboral, recortes en servicios públicos de sanidad y de geriatría, y sobre todo un cambio del enfoque tributario de los ingresos al consumo. O sea, menos impuestos indirectos y más directos. Menos IRPF, menos presión de IRPF y más de IVA. Y evidentemente, pues todos los que estamos y todas las que estamos aquí sabemos lo que quiere decir eso, ¿no? Que eso pues, nos daña enormemente el planteamiento de progresividad que debe de tener muy presente cualquier sistema fiscal justo y con cierta ansia redistributiva que se precie, ¿no? Todo esto, claro, tiene el enorme riesgo de que la deuda soberana alcance cotas inéditas. Y la deuda soberana se va a aumentar, porque parte de estos fondos, como decía antes, son préstamos y hay que devolverlos. Y el Banco Central Europeo está haciendo unas previsiones de que la deuda soberana puede llegar al 200% del PIB en Grecia, al 160% en Italia, al 130% en Portugal y al 120% en Francia y en el Estado español. Y claro, todo esto es totalmente incompatible con el Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento que nadie se atreve a tocar y que, como sabéis, instaló umbrales del 60% del Producto Interior Bruto de deuda, o sea, no pasar del 60% del PIB, y en el caso de Francia y del Estado español se están anunciando un porcentaje doble, ¿no? Del 120% y un interés del 3% de déficit anual. Eso va a ser imposible de sostener en esas condiciones. Por lo tanto, esa condicionalidad macroeconómica bajo la cual van a llegar los fondos europeos, pues van a crear serios problemas, van a disparar probablemente la deuda soberana, en este caso del Estado español, y aunque, insisto, habréis leído en muchísimos medios de comunicación que la Comisión viene insistiendo en que en esos fondos hay ausencia de condicionalidad, esto no es así. En el caso de las transferencias, repito, están las condiciones del semestre europeo y en el de los créditos existe el límite de endeudamiento para la deuda soberana que dispara, como digo, pues una posible intervención en un futuro. No, tampoco hay que ser agoreros, pero sí es una posibilidad real que yo creo que tenemos que tener muy presente. Y esto además se suma a un presupuesto para el 21-27 que llega con grandes recortes en el gasto en partidas que son muy importantes a la hora de la atención y la cobertura social. Con recortes del gasto del 12%, por ejemplo, en fondos de cohesión y un 14% en agricultura, ¿no? Con una PAC nueva que todavía está por debatir y acordar, pero que se prevé pues, bastante restrictiva y con una gran oposición generalizada en el Parlamento Europeo. Pero bueno, iremos viendo. Por lo tanto, como conclusión, la cantidad esta que se viene anunciando de 2,4 billones de euros como plan de recuperación es muy inexacta. Los bienvenidos 750.000 millones de euros anunciados como transferencias tienen condicionalidad macroeconómica, te fuerzan a aplicar medidas, no son gratis, y mucho menos los 250.000 millones de euros que son créditos y que afectan directamente a la deuda soberana. Con esto también se han propuesto medidas fiscales nuevas para obtener estos recursos. Suenan bien, a la espera de su concreción, porque todavía solo hemos oído la música, no la letra, pero están hablando de impuestos a las emisiones de carbono, a los productos importados no ecológicos, a las grandes tecnológicas, a los plásticos de un solo uso. Y bueno, yo creo que a nadie se le escapa que los impuestos a las tecnológicas, que en algunos casos en Europa, en el caso de Irlanda y otros, están funcionando prácticamente como si estuvieran en un paraíso fiscal, y los impuestos a las grandes fortunas, un impuesto europeo de grandes fortunas, pues serían fundamentales para dar credibilidad y viabilidad a este plan, ¿no? Y en eso estamos insistiendo mucho desde el grupo de la izquierda europea en el Parlamento, desde el GUE-NGL. Bueno, ¿qué más decir? Bueno, pues que es posible también que los estados del norte dejen pasar el paquete de 3/4 de billones de euros en el Consejo Europeo. Veremos, parece que hay pelea todavía, pero puede pasar.
Pero como he dicho anteriormente, esto solo va a pasar una vez, ¿eh? Aunque pase ahora en junio, julio o en septiembre, como muy tarde, me imagino, solo va a pasar una vez, ¿eh? De aquí a 6 meses, un año, no va a haber nuevos fondos europeos cuando se constate que no son suficientes para atajar la crisis social y económica que va a provocar todo el tema del COVID-19. Por lo tanto, estamos ante una propuesta, una posición de la Comisión Europea muy importante, es cierto, si se materializa muy bienvenida, pero tiene grandes peros. O sea, porque las cantidades previstas no son suficientes, mucho menos en calidad de transferencias, van a incrementar la deuda soberana y están unidas a recortes sociales importantes, ¿no? Bienvenidos todos los recursos que lleguen, no estamos ni vamos a estar en condiciones de rechazar ningún tipo de inyección económica que llegue, pero los propuestos hasta la fecha, los recursos propuestos hasta la fecha no son pocos y no van a ser suficientes para garantizar la cohesión social en los estados del sur básicamente y en el conjunto de la Unión también. Es una situación excepcional, la respuesta planeada por ahora es considerable e inédita, de acuerdo, compramos eso, pero la respuesta no es excepcional como sí que es la situación y no está a la altura del reto, ¿no? Luego, y yo luego también como vasco añadiría que desde una lectura propia de casa, pues una vez más el hecho de que nosotros como vascos o catalanes, etcétera, etcétera, no dispongamos de Estado propio, pues desde luego en este contexto no nos permite actuar en defensa de intereses específicos de país, ¿no? En esta Unión Europea son los Estados los que negocian, acuerdan y distribuyen. E incluso las eurorregiones, otras realidades e instituciones descentralizadas, como los gobiernos autonómicos, en el caso del Estado español, o los entes locales, pues vamos a ser meros subalternos, ¿no? Que vamos a ver el partido un poco desde la grada, en una suerte de 155 europeo, ¿no? También en lo que se refiere a la gestión de la crisis del COVID-19, y esto no es un patrimonio exclusivo de cómo se ha gestionado esta crisis en los últimos 3 o 4 meses en el Estado español. Para ir terminando, todo esto nos deja una situación con, yo voy a lanzarlas ahí, no voy a dar mucha información, pero luego ya hablaremos un poco más del tema, nos deja una situación con 5 puntos calientes para el próximo curso político europeo, que es, primer paquete, COVID-19, crisis social y económica, cómo se le hace frente a esa situación creada con los fondos europeos, porque como he dicho, en esta fotografía que acabo de hacer, como veis, hay implicados un montón de criterios políticos, ideológicos y de futuro para el proyecto de integración. En segundo lugar, esa conferencia sobre el futuro de Europa que se anunció en enero, que ahora el Parlamento ha vuelto a decir que evidentemente en este contexto de crisis del COVID-19 tiene más sentido que nunca, y habrá que, con todos sus déficits y todas sus falta de ambición en el planteamiento, pero habrá que estar ahí presente para poner sobre la mesa varios puntos en concreto. El tema del Brexit, que puede traer un escenario realmente conflictivo a finales de este año, porque como se ha adelantado antes, todo parece, salvo que haya corrección de última hora, que el plazo hasta el 31 de diciembre de este año no va a ser suficiente, básicamente porque no hay voluntad política por parte del Reino Unido para abordar de una manera negociada y acordada pues los cientos y cientos de aspectos bilaterales que habría que acordar, y todo parece que se va a ir a un Brexit duro, con las implicaciones que esto va a tener en las relaciones Unión Europea con una potencia económica como es también el Reino Unido, evidentemente, con el papel que va a jugar en clave geopolítica de cara a los Estados Unidos como entrada de Trump en Europa. Y luego, en tercer lugar, sin olvidar la situación caótica que esto puede crear en lo relativo al proceso de paz en Irlanda, los acuerdos de Stormont, y volver a tratarnos a situaciones pues, que ya pensábamos y deseamos que sigan estando ya olvidadas y superadas. En cuarto lugar, todo el pack enorme del Pacto Verde, que era la propuesta estrella de esta legislatura en el Parlamento Europeo, y que pretendía abordar, pues con grandes déficits, evidentemente, y con una gran posición crítica por parte de nuestro grupo de la izquierda europea, el planteamiento, pero que incluso ese planteamiento tibio y modesto que se hacía ya está siendo contraatacado sin piedad, ¿no? En el contexto del COVID-19
por partidos de derecha y organizaciones y think tanks conservadores lanzando el mensaje de que qué pacto verde ni qué demonios, que ahora lo que importa es la recuperación social y económica, como si fuesen dos cosas totalmente separadas y no hubiéramos llegado precisamente a esta situación de pandemia por el maltrato al medio ambiente y todas las circunstancias que rodean toda esta situación. Y por último lugar, un tema que bueno, va a ser importantísimo como reto a corto es el tema de migraciones y el nuevo planteamiento que la Comisión Europea va a mandar al Parlamento Europeo, donde bueno, pues, se tienen que abordar de una vez por todas temas como la reforma del convenio de Dublín, la habilitación de corredores humanitarios para el acceso de migrantes y refugiados a los países de la Unión, de elección del migrante o refugiado. Y bueno, este PAC es un poco el que va a mantener la atención política, donde se va a jugar un poco la partida en los próximos tiempos en el ámbito político institucional europeo. Y para terminar ya ahora sí, bueno, pues los retos de la izquierda europea, ¿no? Yo creo que es ahí donde tendríamos que estrujarnos un poco las meninges. Bueno, es evidente que tenemos la necesidad de incidir en ese debate sobre el futuro de Europa que anuncia la conferencia esta europea. Y nosotros, desde luego, como Ahora Repúblicas y como Euskal Herria Bildu específicamente, vamos a incidir sobre los dos ejes que conforman nuestro accionar político, ¿no? Que es el eje social y el eje nacional. En el social, para decir una vez más, por enésima vez, que la Europa resultante de esta crisis del COVID-19 y de este debate, de esta conferencia sobre el futuro de Europa, debe volver a los propósitos fundacionales de la Europa social, la Europa que protege a la ciudadanía y especialmente a las clases populares. Y en lo referente a las naciones sin Estado, pues decir también que Europa no puede ser un club de naciones elitista, que no respeta la libre voluntad de sus pueblos y que hay que introducir esta perspectiva en la Conferencia Europea, que desde luego, pues como podréis adivinar, sus promotores no tienen muy en cuenta, ¿no? Derecho a decidir como herramienta democrática también para el proyecto de integración europea, con un objetivo claro, ese proyecto de Europa política, ¿no? Pero con un gran proyecto de cobertura y justicia social que cuente con sus pueblos y que no tenga miedo del derecho de autodeterminación, que nosotros pensamos es una herramienta escrupulosamente democrática y es una herramienta que cohesiona pueblos y sociedades. Y antes lo mencionaba, yo creo que necesitamos un proyecto creíble y factible para la izquierda europea, una alternativa que sea útil, que sea atractiva para las clases populares, que sea una herramienta de respuesta y de confrontación, pero también una herramienta de construcción y de soluciones para toda nuestra gente. Esto siempre ha sido así, estas necesidades siempre han estado encima de la mesa, pero yo creo que tenemos una enorme responsabilidad, no podemos fallar y la izquierda en esta crisis social y económica del COVID tiene que dar un poco el nivel y tenemos la obligación de estar a la altura de las exigencias pues de las clases populares y las trabajadoras básicamente, pues que son en definitiva nuestra base y el origen de nuestro mandato político, ¿no? Bueno, yo lo dejaría ahí, que ya he hablado bastante y moderador, como